Las gemelas negras dormían durante el vuelo hasta que el capitán preguntó con miedo, ¿hay algún piloto de combate a bordo? Damas y caballeros, esto es una emergencia. Necesito saber inmediatamente si hay algún piloto militar, cualquier piloto de combate, a bordo de este avión. La voz del capitán Mitchell Rodríguez retumba por el intercomunicador, temblando de puro terror. Sus 25 años de experiencia como piloto no le habían preparado para este momento. La cabina de pilotaje parpadea con luces de advertencia. Las alarmas suenan a todo volumen. Y su copiloto, Jennifer Walsh, mira fijamente los paneles de instrumentos, que nunca había visto fallar simultáneamente. 220 pasajeros están a punto de enfrentarse a su peor pesadilla a 37,000 pies de altura. Escuche el caos que se desata en la cabina. Los pasajeros giran la cabeza rápidamente, buscando desesperadamente a alguien que pueda salvarles la vida. Los viajeros de negocios se agarran a los reposabrazos. Las madres abrazan a sus hijos y el anciano del asiento 12C reza en silencio. Los auxiliares de vuelo corren por los pasillos, perdiendo su profesionalidad a medida que cunde el pánico. Todos buscan un héroe, alguien con las habilidades necesarias para aterrizar este enorme avión de forma segura. Pero aquí está lo que nadie en el vuelo 892 podría haber imaginado. Las dos personas que podían salvar todas las vidas de ese avión dormían profundamente en los asientos 23A y 23B de la clase turista. Dos gemelas negras de 14 años que habían sido menospreciadas, ignoradas y subestimadas desde el momento en que subieron al avión. Ella y Stella Williams parecían adolescentes normales, pero poseían habilidades que habrían puesto celosos a pilotos experimentados. Bienvenidos de nuevo a Black and Bruised Stories. Si son nuevos aquí, acaban de unirse a una comunidad dedicada a la verdad, la justicia y la supervivencia. Demuestren su apoyo haciendo clic en el botón Me gusta y suscribirse. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario indicando desde dónde la están viendo y qué hora es para ustedes en este momento. Ella Williams se mueve ligeramente mientras duerme, y su cabello rizado le cae sobre la cara cuando las turbulencias sacuden el avión. En su regazo descansa una copia gastada de Advanced Aircraft Systems, un libro que supondría un reto para la mayoría de los estudiantes de ingeniería. Su hermana Stella duerme plácidamente a su lado, soñando con naves espaciales y planetas lejanos, sin saber que sus miles de horas en simuladores de vuelo están a punto de marcar la diferencia entre la vida y la muerte para todos los pasajeros. Nadie en ese avión podía imaginar que estas dos adolescentes despreciadas se convertirían en su única esperanza de supervivencia. Pero cuando el vuelo 892 tocó tierra, estas jóvenes reescribirían todo lo que la gente creía saber sobre los héroes, la experiencia y el hecho de no juzgar nunca un libro por su portada. Déjenme contarles exactamente cómo llegamos a ese momento aterrador. 3 horas antes, ella y Stella Williams estaban en el Aeropuerto Internacional de Denver, enfrentándose a los mismos prejuicios y suposiciones con los que habían lidiado toda su vida. No eran unas adolescentes normales de 14 años. Eran las hijas de la coronel Patricia Williams, una de las pilotos de combate más condecoradas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Actualmente está destinada en el extranjero defendiendo nuestra libertad. Ella es la gemela analítica, tranquila, metódica, con una mente que procesa la información técnica como un superordenador. Lee manuales de aviación como otros niños leen cómics, memorizando especificaciones, procedimientos de emergencia y sistemas de aeronaves con precisión fotográfica. Puede decirte la capacidad exacta de combustible, la altitud máxima y los protocolos de emergencia de prácticamente todos los aviones comerciales y militares en servicio hoy en día. Mientras otros niños de su edad se preocupan por las redes sociales, ella estudia la física del vuelo y sueña con convertirse en ingeniera aeroespacial. Stella es lo opuesto a ella, pero igual de extrovertida, segura de sí misma y con un entusiasmo contagioso por todo lo relacionado con el vuelo y la exploración espacial. Quiere ser astronauta para pilotar naves espaciales a Marte y más allá.
Mientras sus compañeros de clase juegan a videojuegos, Stella pasa innumerables horas en simuladores de vuelo avanzados, dominando situaciones de emergencia que supondrían un reto incluso para pilotos experimentados. Es la gemela que hace un millón de preguntas, que quiere entender no solo cómo funcionan las cosas, sino por qué funcionan así. Esto es lo que hace que su historia sea absolutamente extraordinaria. Estas niñas se han criado en bases militares de todo el mundo: Alemania, Japón, Corea del Sur y múltiples bases de Estados Unidos. Han estado rodeadas de aviones de combate, aviones de carga y algunos de los pilotos más hábiles del planeta desde que aprendieron a caminar. Su madre y sus compañeros pilotos reconocieron algo especial en estas niñas y comenzaron a entrenarlas durante sus horas libres cuando solo tenían 10 años. Estamos hablando de miles de horas en simuladores de vuelo militares. Estamos hablando de un entrenamiento que abarca desde el funcionamiento básico de las aeronaves hasta complejas situaciones de emergencia. Estas niñas pueden identificar cualquier avión solo por el sonido de sus motores. Saben distinguir entre un Pratt Whitney y un Rolls-Royce Turboan a 3 metros de distancia. Han estudiado todos los principales modelos de aviones comerciales, memorizado listas de comprobación de emergencia y practicado situaciones que la mayoría de los pilotos con licencia nunca se encuentran en toda su carrera. Ella y Stella asisten actualmente a la Morrison Academy, una escuela especializada en STEM diseñada específicamente para hijos de militares. No solo son buenas estudiantes, son excepcionales. Cálculo avanzado, física, ingeniería aeroespacial, meteorología, materias que suponen un reto para los estudiantes universitarios, son asignaturas rutinarias para estas extraordinarias gemelas. Sus profesores las describen como prodigios, pero lo más importante es que las describen como jóvenes dedicadas y trabajadoras que nunca se dejan llevar por el éxito. Pero esta es la desgarradora realidad a la que se enfrentan estas brillantes chicas cada día. En cuanto la gente ve a dos adolescentes negras, se hacen suposiciones, se cuestiona su inteligencia, se descartan sus capacidades, se ignora su experiencia y en este vuelo, esos prejuicios casi les cuestan la vida a todos. Desde el momento en que entraron en el Aeropuerto Internacional de Denver, Ella y Stella fueron tratadas como problemas que había que gestionar en lugar de como pasajeras a las que había que atender. La agente de la puerta de embarque, una mujer llamada Carol Henderson, echó un vistazo a su condición de menores no acompañadas y supuso que necesitaban supervisión constante. Al principio, intentó separar sus asientos, alegando que era por razones de seguridad y que los niños que viajaban solos debían distribuirse por todo el avión para que los auxiliares de vuelo pudieran vigilarlos más fácilmente. Las gemelas tenían sus tarjetas de embarque, su identificación y toda la documentación necesaria. Habían viajado solas docenas de veces, desplazándose entre los lugares de trabajo de su madre y la casa de su abuela. Pero Carol vio a dos adolescentes negras e inmediatamente asumió que eran incompetentes. Les habló lentamente, utilizando palabras sencillas, y les preguntó varias veces si entendían las instrucciones básicas para encontrar la puerta de embarque y los procedimientos de embarque. La azafata Sandra Martínez llevaba 15 años volando y pensaba que lo había visto todo. En el momento en que ella y Stella subieron al vuelo 892, Sandra las clasificó mentalmente como pasajeras nerviosas que volaban por primera vez y que necesitarían tranquilidad y ayuda constante durante todo el viaje. Sandra se enorgullecía de ser capaz de leer a los pasajeros, y todo en estas chicas le indicaba a su ojo experto que eran muy exigentes. Sandra inmediatamente comenzó su rutina para jóvenes pasajeros ansiosos. Les explicó cómo funcionaban los cinturones de seguridad, les indicó la ubicación de los baños y les aseguró que volar era perfectamente seguro y que no tenían nada de qué preocuparse. Habló con el tono condescendiente que los adultos suelen usar con los niños, sin imaginar que estas niñas sabían más sobre seguridad aérea que todo lo que ella había aprendido en toda su carrera. El peor trato vino del señor Peterson, un hombre de negocios de 52 años que había cambiado su billete a primera clase y creía que eso le daba derecho a juzgar a todos los que viajaban en turista.
En cuanto vio a ella y Estela acomodarse en sus asientos, empezó a quejarse en voz alta a cualquiera que le escuchara. «Los niños que viajan solos me ponen nervioso», le dijo a su compañero de asiento. «Las aerolíneas no deberían permitirlo. Probablemente van a estar llorando y armando jaleo durante todo el vuelo». El señor Peterson se acercó a Sandra durante el embarque y le exigió que las niñas se sentaran lejos de su sección del avión. «He pagado mucho dinero por un vuelo tranquilo», dijo, señalando con desdén a las gemelas. «Esas dos parecen problemáticas. ¿No puede ponerlas en la parte de atrás?» La ironía le golpearía como un tren de mercancías cuando esas mismas niñas problemáticas le salvarían la vida más tarde. Pero Ella y Estela habían aprendido a manejar este trato con una elegancia y dignidad que harían sentir orgullosa a su madre. Crecer en familias militares te enseña a ser resiliente. Trasladarse de una base a otra, de un país a otro, lidiar con nuevas escuelas y nuevas comunidades cada pocos años. Eso forja el carácter. Estas chicas ya se habían enfrentado a prejuicios antes y habían aprendido que la mejor respuesta era demostrar que la gente se equivocaba con acciones, no con argumentos. Se acomodaron en los asientos 23A y 23B y sacaron en silencio sus maletas de mano, cuidadosamente preparadas. Ella había traído sus manuales técnicos de aviación y un cuaderno lleno de diagramas de aviones dibujados a mano. Stella tenía su tableta cargada con programas de simulador de vuelo y documentales sobre exploración espacial. También llevaban consigo algo más preciado: maquetas de aviones hechas a mano por ellas mismas, que pensaban mostrar a la mujer que les había inspirado su amor por volar. Su abuela, Dorothy Williams, se estaba muriendo. A sus 78 años, veterana del movimiento por los derechos civiles y pionera en la aviación, Dorothy llevaba 3 años luchando contra el cáncer. Hace 2 semanas llamó a las niñas con una noticia que lo cambió todo. El cáncer se había extendido a sus pulmones y al hígado. Los médicos no estaban seguros de cuánto tiempo le quedaba. Este vuelo a Atlanta podría ser su última oportunidad de ver a la mujer que les enseñó que las barreras existen para ser superadas, no aceptadas. Dorothy Williams fue mecánica de los Tuskegee Airmen durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los pilotos se llevaban toda la gloria, Dorothy mantenía esos aviones en vuelo con su habilidad, dedicación y experiencia, lo que salvó innumerables vidas. Se enfrentó a una discriminación que hace que los retos actuales parezcan insignificantes. Le dijeron que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente digna para trabajar en los aviones más avanzados de su época. Pero Dorothy demostró que todos se equivocaban y se convirtió en una de las mecánicas más respetadas de todo el programa. Dorothy solía decirles a sus nietas: «Niñas, cuando la gente os diga que no podéis hacer algo por vuestro aspecto o vuestra edad, demostradles lo que podéis hacer con estas manos y esta mente. El cielo no es vuestro límite, es solo vuestro punto de partida». Esas palabras resonaban en la mente de Ella y Estela mientras se preparaban para lo que esperaban que fuera un vuelo tranquilo para ver a su héroe una vez más. El vuelo 892 tenía previsto un trayecto rutinario de 2 horas y media desde Denver a Atlanta. El Boeing 737-800 era un avión fiable, de los que realizan miles de vuelos seguros cada año. El capitán Rodríguez llevaba 8 años volando en esta ruta y prácticamente podía pilotarlo con los ojos cerrados. La copiloto Walsh era nueva en la aerolínea, pero era competente y tenía ganas de aprender. Los informes meteorológicos indicaban cielos despejados con solo algunas turbulencias leves. Los 220 pasajeros se acomodaron para lo que debería haber sido un vuelo normal de martes por la tarde. Los viajeros de negocios abrieron sus ordenadores portátiles. Las familias repartieron aperitivos y entretenimiento, y los pasajeros de edad avanzada se prepararon para echar una siesta. Ella y Estela solo querían dormir durante la mayor parte del vuelo para llegar descansadas a lo que podría ser su última visita a su abuela. Pero cuando el vuelo 892 alcanzó su altitud de crucero de 37,000 pies, el ojo entrenado de ella captó algo que le heló la sangre. A través del reflejo en la pantalla de la tableta de Sandra, pudo ver partes del panel de instrumentos de la cabina.
Lo que vio allí fueron indicadores de advertencia que aterrorizarían a cualquier piloto experimentado, lecturas de presión hidráulica que mostraban patrones preocupantes, fluctuaciones en la temperatura del motor que indicaban problemas incipientes y advertencias del sistema eléctrico que sugerían que estaban comenzando a producirse fallos en cadena. Ella había estudiado estos mismos escenarios en simuladores avanzados. Sabía que lo que parecían ser problemas menores podían convertirse rápidamente en emergencias catastróficas si no se abordaban de inmediato. Sus miles de horas de entrenamiento entraron en acción e intentó alertar educadamente a la tripulación de lo que estaba observando. «Disculpa», le dijo ella en voz baja a Sandra durante una revisión rutinaria de la cabina. «He notado unos patrones de vibración inusuales en el motor durante el despegue y creo que podría haber algún problema en los sistemas hidráulicos». Sandra miró a esta chica de 14 años y no percibió más que ansiedad infantil. «Cariño, son solo los sonidos normales del avión», dijo con una sonrisa condescendiente. «Volar puede dar miedo cuando no estás acostumbrada, pero te prometo que no hay nada de qué preocuparse. Los pilotos saben lo que hacen. ¿Por qué no te pones los auriculares e intentas relajarte?» Ella lo intentó una vez más, esta vez siendo más específica. «He estudiado a fondo los sistemas de los aviones y los patrones de vibración sugieren posibles problemas en los cojinetes del motor número 2. Las fluctuaciones de presión hidráulica visibles en el reflejo del instrumento lo indican». «Cariño», interrumpió Sandra, con voz más firme. «Aprecio que hayas estado leyendo sobre aviones, pero deja el vuelo a los profesionales. Solo estás poniéndote nerviosa con toda esta charla técnica. Intenta dormir un poco, ¿vale?» Stella observó la frustración de su hermana y sintió cómo le subía la ira. Habían soportado este desprecio toda su vida, pero nunca cuando había vidas en juego. Aún así, las gemelas sabían que no debían montar una escena. Las habían educado para respetar la autoridad sin renunciar a sus convicciones. Esperarían, observarían y estarían preparadas para cuando finalmente se necesitara su experiencia. Lo que ella había detectado eran las primeras señales de lo que se convertiría en una tormenta perfecta de fallos mecánicos y emergencias meteorológicas. El sistema de tormentas que se estaba formando delante de ellos se intensificaba más rápido de lo que habían pronosticado los meteorólogos. Varios aviones ya informaban de condiciones peligrosas y el control de tráfico aéreo comenzaba a desviar los vuelos para evitar los patrones meteorológicos cada vez más inestables. Dentro de la cabina, el capitán Rodríguez empezaba a notar irregularidades que le preocupaban. 25 años de experiencia como piloto le habían enseñado a confiar en su instinto, y algo le parecía que no estaba bien. La copiloto Walsh se centraba en los procedimientos de vuelo estándar, pero estaba a punto de enfrentarse a retos para los que su limitada experiencia no la había preparado. El Boeing 737 continuaba su viaje hacia el este, llevando a pasajeros que confiaban en que todo estaba bajo control. Pero a 37,000 pies de altura, con los sistemas de tormentas intensificándose y los problemas mecánicos desarrollándose, el vuelo 892 se dirigía hacia una crisis que pondría a prueba a todos los que iban a bordo de una forma que nunca hubieran imaginado. Ella y Stella Williams cerraron los ojos e intentaron descansar, sabiendo que necesitarían fuerzas para la emotiva visita a su abuela. No tenían ni idea de que, en menos de 2 horas, sus años de entrenamiento, sus miles de horas de estudio y su inquebrantable determinación serían lo único que se interpondría entre 220 personas inocentes y un desastre absoluto. Si esta historia ya te está dando escalofríos, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse, porque lo que sucede a continuación te dejará completamente boquiabierto. Estas dos increíbles jóvenes están a punto de demostrar que los héroes pueden ser de cualquier edad, color y origen. Y quiero saber, ¿alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien ha subestimado tus capacidades por tu edad o tu apariencia? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque el viaje de ella y Stella no ha hecho más que empezar. A los 30 minutos de vuelo del 892, el ambiente en la cabina era engañosamente tranquilo. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos. Los viajeros de negocios tecleaban en sus portátiles.
Las familias compartían aperitivos. Los pasajeros de edad avanzada dormitaban plácidamente. Pero en la cabina, el capitán Rodríguez empezaba a notar sutiles cambios que despertaban la preocupación de su instinto de piloto experimentado. La primera señal era tan insignificante que la mayoría de los pilotos la habrían pasado por alto. Una ligera irregularidad en los parámetros del motor, fluctuaciones apenas perceptibles en la presión hidráulica y lecturas eléctricas que no coincidían del todo con los rangos normales de los manuales. Rodríguez llevaba 25 años volando y había aprendido a confiar en esas corazonadas que separaban a los buenos pilotos de los excelentes. Jennifer, ¿ves algo inusual en las lecturas del motor?, le preguntó a su copiloto, manteniendo un tono de voz casual pero alerta. La copiloto Walsh echó un vistazo a sus instrumentos, escaneando las pantallas con el enfoque metódico que le habían enseñado. Todo parece estar dentro de los parámetros normales, capitán. Quizás la temperatura del motor número 2 está ligeramente elevada, pero sigue estando dentro de los rangos aceptables. Rodríguez asintió, pero algo le inquietaba. Los informes meteorológicos también estaban empezando a cambiar. El sistema de tormentas que tenían delante se estaba desarrollando más rápido y con más intensidad de lo que habían pronosticado los meteorólogos. El control de tráfico aéreo estaba empezando a emitir instrucciones de ruta actualizadas a varios aviones de la zona. Mientras tanto, en el asiento 23A, Ella Williams sentía una creciente preocupación. Su ojo entrenado seguía captando destellos de los reflejos de los instrumentos, y lo que veía le pintaba un panorama que la inquietaba cada vez más. Las fluctuaciones de presión hidráulica que había notado antes se estaban volviendo más pronunciadas. Las advertencias del sistema eléctrico se multiplicaban y los patrones de vibración del motor se estaban convirtiendo en señales que, según le había enseñado su entrenamiento en simulador, podían indicar graves problemas mecánicos. «Stella», le susurró Ella a su hermana dormida. «Creo que podríamos tener un problema». Stella abrió los ojos inmediatamente, alerta a pesar de haber estado profundamente dormida momentos antes. Crecer en familias militares te enseña a despertarte preparada para cualquier cosa. ¿Qué tipo de problema? Ella inclinó discretamente la cabeza hacia la parte delantera del avión. «Mira los patrones de reflejo en la tableta de Sandra cuando pase por aquí». Las pantallas de la cabina muestran múltiples indicadores de advertencia que sugieren fallos en cadena del sistema. Los ojos de Stella se agudizaron con atención. Había pasado tantas horas estudiando situaciones de emergencia como su hermana, y sabía que los fallos en cadena eran una de las situaciones más peligrosas a las que podía enfrentarse un avión. ¿Estás segura? Quizás solo sean pantallas de control rutinarias. He memorizado todas las pantallas de funcionamiento normales de este tipo de avión, respondió ella en voz baja. Lo que veo no coincide con los parámetros normales. Nos enfrentamos a problemas hidráulicos, eléctricos y posibles fallos en los cojinetes del motor, todo ello simultáneamente. Las gemelas intercambiaron una mirada que lo decía todo. Llevaban entrenándose para situaciones de emergencia desde los 10 años. Sabían más sobre los sistemas de los aviones que la mayoría de los pilotos comerciales en toda su carrera. Pero también sabían que nadie en este avión tomaría en serio su experiencia hasta que fuera demasiado tarde. Stella tomó una decisión. «Tenemos que volver a intentar alertar a la tripulación». Ella negó con la cabeza. «Sandra ya ha descartado todo lo que le he dicho. Cree que solo somos unas niñas nerviosas que no entendemos lo que estamos viendo. Entonces esperaremos y observaremos», dijo Stella con firmeza. «Pero estaremos preparadas». A los 45 minutos de vuelo, la situación se estaba deteriorando más rápido de lo que nadie en la cabina se daba cuenta. El capitán Rodríguez veía ahora indicios claros de que varios sistemas estaban sufriendo estrés. La tormenta que tenían delante estaba pasando de ser un sistema meteorológico rutinario a una peligrosa formación de supercélulas. El control de tráfico aéreo estaba desviando a los aviones alrededor de una zona cada vez más grande de turbulencias severas y peligrosas ráfagas de viento. Centro de Atlanta. Aquí United 892. Rodríguez comunicó por radio. «Estamos viendo lecturas inusuales en varios sistemas. Solicitamos permiso para desviarnos alrededor del mal tiempo
y posiblemente desviarnos a un aeropuerto alternativo si las condiciones continúan deteriorándose. United 892. Espere instrucciones de ruta. Tenemos varios aviones solicitando desviaciones por mal tiempo. El sistema de tormentas se está intensificando más allá de los parámetros previstos. En la cabina, los pasajeros comenzaban a notar un aumento de las turbulencias. El vuelo tranquilo que habían estado disfrutando se estaba volviendo más agitado, y los auxiliares de vuelo se movían por los pasillos con eficiencia, asegurando los objetos sueltos y comprobando que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados. Sandra Martínez se acercó a las filas 20 a 25 para realizar su control rutinario de pasajeros. Cuando llegó a ella y Estela, se dio cuenta de que ambas chicas estaban despiertas y alertas, con una concentración mayor de la que cabría esperar de unas adolescentes nerviosas. ¿Cómo están, chicas?, preguntó Sandra con cortesía profesional. Las turbulencias pueden intensificarse un poco mientras navegamos por algunas condiciones meteorológicas, pero no hay nada de qué preocuparse. Ella miró a Sandra con ojos serios. Las turbulencias no son aleatorias, dijo en voz baja. Los patrones sugieren que estamos encontrando cizalladuras de viento consistentes con el desarrollo de una célula de tormenta severa. En combinación con los problemas mecánicos que mencioné anteriormente, esto podría convertirse en una situación muy peligrosa muy rápidamente. La paciencia de Sandra se estaba agotando. Llevaba 15 años tratando con pasajeros nerviosos y quería saber cómo manejar a los viajeros ansiosos. Querida, entiendo que volar puede dar miedo, pero realmente no tienes que preocuparte por los detalles técnicos. Los pilotos son profesionales altamente capacitados que saben exactamente lo que hacen. Señora, intervino Estela con educación pero con firmeza. Mi hermana y yo tenemos una amplia formación en sistemas aeronáuticos y procedimientos de emergencia. No somos pasajeras nerviosas. Estamos tratando de ayudarle a comprender que esta aeronave está desarrollando múltiples problemas críticos que requieren atención inmediata. Sandra miró a estas dos chicas de 14 años y no vio más que dramatismo adolescente. Chicas, agradezco su preocupación, pero a menos que tengan licencia de piloto, necesito que dejen que la tripulación se encargue del vuelo. Pónganse los auriculares, traten de relajarse y confíen en que sabemos lo que hacemos. Las gemelas vieron a Sandra alejarse, con la frustración creciendo, pero manteniendo la disciplina. Habían sido educadas para respetar la autoridad y estar preparadas para ayudar cuando fuera necesario. Su madre les había enseñado que, a veces, lo más difícil de ser excepcional es esperar a que los demás reconozcan tus capacidades. Una hora después del despegue del vuelo 892, la situación en la cabina se estaba volviendo crítica. El capitán Rodríguez se enfrentaba ahora a múltiples fallos confirmados en los sistemas. La presión hidráulica en dos sistemas distintos estaba cayendo por debajo de los parámetros de seguridad. Las alarmas eléctricas indicaban problemas con los sistemas de energía de reserva. Lo más preocupante era que el motor número 2 mostraba lecturas de temperatura y vibración que sugerían un fallo inminente de los cojinetes. Jennifer, necesito que empieces a ejecutar las listas de comprobación de emergencia, dijo Rodríguez con la voz tensa por la concentración. Nos enfrentamos a múltiples fallos del sistema y quiero estar preparado para una rápida escalada. La copiloto Walsh sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Llevaba solo 18 meses volando en vuelos comerciales, y aunque era competente y estaba bien entrenada, nunca se había enfrentado a una verdadera emergencia multisistema. ¿Qué lista de comprobación debo priorizar, capitán? Empieza con los procedimientos de fallo hidráulico, luego los protocolos de emergencia eléctrica y ponme en comunicación directa con el control de aproximación de Atlanta. Vamos a necesitar un trato prioritario y equipo de emergencia a la espera. La situación meteorológica también se estaba deteriorando más allá de lo que nadie había previsto. El sistema de tormentas que tenían delante estaba ahora clasificado como una supercélula severa, con tornados incrustados, turbulencias extremas y cizalladuras de viento que podían destrozar un avión. Varios vuelos estaban siendo desviados a aeropuertos alternativos y el control de tráfico aéreo tenía dificultades para gestionar el creciente número de declaraciones de emergencia
en la cabina de pasajeros. La gente empezaba a intuir que estaba ocurriendo algo más que las turbulencias habituales. Los pasajeros experimentados notaron que los movimientos de los auxiliares de vuelo se habían vuelto más decididos y urgentes. La voz del capitán había cambiado de tono durante su último anuncio, y las turbulencias no se parecían a nada que la mayoría de los pasajeros hubiera experimentado antes. Ella y Stella Williams estaban procesando información que abrumaría a la mayoría de los adultos. A través de la observación de los reflejos de los instrumentos, los patrones de comportamiento de la tripulación y las características de vuelo del avión, estaban construyendo una imagen completa de una situación de emergencia que se estaba convirtiendo en un desastre. Stella, estamos ante una tormenta perfecta, susurró ella. Múltiples fallos mecánicos combinados con condiciones meteorológicas adversas que superan los límites de seguridad de la aeronave. Lo sé, respondió Stella con severidad. Este es exactamente el tipo de situación para la que nos entrenó mamá. ¿Recuerdas las sesiones de simulador en las que nos lanzaban todo a la vez? Fallos del sistema, emergencias y incapacitación de la tripulación. Asintió ella. No eran solo ejercicios de entrenamiento. Mamá nos estaba preparando para situaciones reales en las que las familias militares podrían enfrentarse a emergencia durante los viajes civiles. Las gemelas habían recibido un entrenamiento que la mayoría de los pilotos comerciales nunca experimentan. La preparación para emergencias militares incluía situaciones en las que los familiares podrían tener que ayudar en situaciones de crisis. La coronel Patricia Williams había insistido en que sus hijas estuvieran preparadas para cualquier situación en cualquier parte del mundo. ¿Crees que somos las únicas personas en este avión con la formación necesaria para manejar lo que está sucediendo?, preguntó Stella en voz baja. Ella echó un vistazo a la cabina de pasajeros, evaluando a todos los que podía observar. No veo a nadie más que se dé cuenta de las señales. La mayoría de los pasajeros están preocupados por las turbulencias, pero no entienden que nos enfrentamos a fallos del sistema que podrían hacer que este avión sea incontrolable. A los 75 minutos del vuelo 892, el capitán Rodríguez libraba una batalla perdida contra múltiples emergencias en cadena. El motor número 2 acababa de encender varias luces de advertencia que indicaban que era necesario apagarlo inmediatamente. La presión hidráulica del sistema principal había descendido a niveles críticos. Los sistemas eléctricos de reserva mostraban fallos intermitentes y, justo delante de ellos, se alzaba una pared de mal tiempo que parecía sacada de una película de catástrofes. Centro de Atlanta, United 892, declarando emergencia. Tenemos múltiples fallos en el sistema y no podemos mantener la trayectoria de vuelo actual debido al mal tiempo. Solicitamos vectores inmediatos al aeropuerto adecuado más cercano y equipo de emergencia a la espera. United 892, recibido su aviso de emergencia. Vectores a Hartsfield, Jackson, Atlanta, pista 27 izquierda. El equipo de emergencia estará a la espera. Tengan en cuenta que las condiciones actuales en el destino incluyen turbulencias severas, cizalladuras de viento y visibilidad reducida. Rodríguez sintió el sudor golpeándole la frente. En 25 años de vuelo, nunca se había enfrentado a una situación tan compleja. Múltiples fallos del sistema durante condiciones meteorológicas adversas con 220 pasajeros a bordo era la peor pesadilla de cualquier piloto. Jennifer, necesito que te prepares para los procedimientos de apagado del motor número 2 y que empieces a calcular nuestras opciones de aproximación con los sistemas hidráulicos degradados. La copiloto Walsh luchaba por mantenerse al día con la emergencia que se desarrollaba rápidamente. Su formación había cubierto estos escenarios de forma individual, pero nunca en combinación con condiciones meteorológicas tan adversas. Capitán, no estoy segura de tener la experiencia necesaria para manejar una emergencia tan compleja. Rodríguez entendía su preocupación. Demonios, él tampoco estaba seguro de tener la experiencia necesaria para manejar lo que estaban enfrentando. Pero ellos eran la tripulación, y 220 vidas dependían de su capacidad para aterrizar el avión de forma segura. En la cabina, los pasajeros ahora eran claramente conscientes de que algo grave estaba sucediendo.
El procedimiento de apagado del motor había creado cambios notables en el sonido y la vibración. Las azafatas se movían por los pasillos con evidente urgencia, asegurando todo lo que pudiera resultar peligroso durante los procedimientos de emergencia. Sandra Martínez intentaba mantener su compostura profesional, pero sus 15 años de experiencia le decían que esta situación no se parecía a ninguna otra a la que se hubiera enfrentado anteriormente. Al pasar junto a los asientos de ella y Estela durante su rutina de preparación para la emergencia, no pudo evitar fijarse en que ambas niñas parecían notablemente tranquilas en comparación con los adultos que las rodeaban. ¿Estáis bien, chicas?, preguntó Sandra, ahora genuinamente preocupada y no condescendiente. Ella levantó la vista con mirada firme. Entendemos lo que está pasando, dijo simplemente. Múltiples fallos del sistema combinados con una emergencia meteorológica grave. La tripulación va a necesitar toda la ayuda que pueda obtener. Algo en el tono de ella hizo que Sandra se detuviera. No era la voz de una adolescente asustada. Era la voz de alguien que entendía exactamente lo que estaba pasando y estaba preparada para afrontarlo. ¿A qué te refieres con ayuda?, preguntó Sandra. Señora, dijo Estela respetuosamente, mi hermana y yo tenemos una amplia formación en emergencias. Si la situación sigue deteriorándose, podríamos ayudar a la tripulación con procedimientos y cálculos que podrían salvar vidas. Sandra miró a estas dos jóvenes y por primera vez las vio realmente no como niñas a las que había que controlar, sino como personas que realmente sabían de lo que hablaban. ¿Qué tipo de formación? Preparación para emergencias de familias militares, respondió ella. Miles de horas en simuladores de vuelo avanzados, conocimientos exhaustivos sobre sistemas aeronáuticos y formación especializada en procedimientos de emergencia multisistema. Antes de que Sandra pudiera responder, el avión se sacudió violentamente al entrar en el borde del sistema tormentoso. Las luces de emergencia parpadearon y varios compartimentos superiores se abrieron a pesar de estar bien asegurados. No se trataba de una turbulencia normal, era el tipo de clima severo que podía destrozar un avión. El señor Peterson, el hombre de negocios que se había quejado de que las chicas estuvieran en el vuelo, ahora agarraba los reposabrazos con los nudillos blancos y miraba a su alrededor desesperadamente en busca de la seguridad de que todo estaría bien. No se daba cuenta de la ironía de que las dos pasajeras que quería que se bajasen del avión podían ser las únicas capaces de ayudarle a salvar la vida. A los 90 minutos del vuelo 892, la situación alcanzó un punto crítico. El capitán Rodríguez se enfrentaba ahora a una crisis que superaba el peor de los escenarios para los que había sido entrenado. El sistema de tormentas se había intensificado más allá de todas las previsiones, creando condiciones que imposibilitaban los procedimientos normales de aproximación. Los sistemas degradados del avión hacían cada vez más difícil mantener el control, y su copiloto estaba claramente abrumado por la complejidad de lo que estaban enfrentando. Aproximación a Atlanta, United 892. Estamos encontrando fuertes vientos y corrientes descendentes. El control de la aeronave es cada vez más difícil debido al deterioro de los sistemas hidráulicos. Necesitamos orientación para los procedimientos de aproximación de emergencia en estas condiciones. United 892, entendido. Los vientos actuales en el destino alcanzan rachas de 60 nudos con cambios de dirección significativos. La pista 27 izquierda sigue disponible, pero las condiciones están en los límites absolutos de la seguridad operativa. Rodríguez sintió el peso de 220 vidas presionándole. Era un piloto experimentado, pero lo que estaban enfrentando requería habilidades y conocimientos que iban más allá de la formación estándar de la aviación comercial. Necesitaba ayuda, pero ¿dónde podía encontrar un piloto con la experiencia especializada necesaria para manejar este tipo de emergencia? Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Tragándose su orgullo y reconociendo que esta situación superaba lo que él y su copiloto podían manejar solos, el capitán Rodríguez tomó el intercomunicador y pronunció las palabras que convertirían a dos adolescentes despedidas en heroínas. Pero antes de que hiciera ese anuncio, ella y Estela Williams
Ya se estaban preparando mentalmente para lo que sabían que iba a pasar. Sus años de entrenamiento, sus miles de horas de estudio y su inquebrantable determinación estaban a punto de ponerse a prueba de la forma más real posible. Las gemelas se miraron y asintieron con la cabeza. Estaban preparadas. Esto se está volviendo absolutamente increíble y estamos llegando a la parte más intensa. Asegúrate de estar suscrito, porque lo que va a pasar a continuación te dejará sin palabras. Estas dos jóvenes extraordinarias están a punto de enfrentarse a la prueba definitiva de todo lo que han aprendido. Y tengo que preguntarte, cuando tenías 14 años, ¿habrías estado preparado para dar un paso al frente y salvar cientos de vidas? Cuéntame en los comentarios qué crees que habrías hecho en la situación de ella y Estela. El vuelo 892 volaba ahora en condiciones que supondrían un reto incluso para los pilotos militares más experimentados. El sistema de tormentas se había convertido en un monstruo, una supercélula con tornados incrustados, vientos que superaban cualquier cosa descrita en los libros de texto y turbulencias tan fuertes que lanzaban a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad con una fuerza que les sacudía los huesos. Dentro de la cabina, el capitán Rodríguez luchaba por controlar un avión que cada vez era más difícil de pilotar. El motor número 2 estaba completamente apagado, y su fallo creaba un empuje asimétrico que hacía que el avión quisiera girar y rodar en direcciones que rápidamente podrían volverse irrecuperables. La presión del sistema hidráulico principal había bajado a niveles que hacían que los controles de vuelo normales fueran lentos y no respondieran. Los sistemas eléctricos fallaban de forma intermitente, lo que provocaba que las pantallas de los instrumentos parpadearan y que los sistemas críticos funcionaran con la energía de reserva, que podría no durar mucho más. Jennifer, necesito que calcules el combustible que nos queda y determines si tenemos suficiente para llegar a un aeropuerto alternativo con mejores condiciones meteorológicas, dijo Rodríguez, con la voz tensa por la concentración mientras luchaba por mantener el avión nivelado. La copiloto Walsh tenía dificultades con unos cálculos que normalmente serían rutinarios. El estrés de la emergencia, combinado con su limitada experiencia en situaciones de crisis, le dificultaba procesar la información con rapidez y precisión. Capitán, según mis cálculos, nos quedan aproximadamente 40 minutos de combustible al ritmo de consumo actual, pero el apagado del motor y el aumento de la resistencia e aerodinámica al volar en estas condiciones meteorológicas están afectando a mis cálculos. Eso no es suficiente margen de error, se dio cuenta Rodríguez con tristeza. Estamos comprometidos con Atlanta independientemente de las condiciones. A los 100 minutos de vuelo, la situación dio un giro que pondría a prueba a todos los pasajeros más allá de sus límites. El capitán Rodríguez, que llevaba más de una hora luchando con los controles y gestionando múltiples emergencias, sintió de repente un dolor opresivo en el pecho que le nubló la vista y le entumeció el brazo izquierdo. Jennifer, jadeó, creo que estoy teniendo un infarto. Las palabras golpearon a la copiloto Walsh como un golpe físico. Observó con horror cómo el capitán Rodríguez se desplomaba en su asiento. Sus manos se deslizaron del yugo de control mientras un infarto masivo abrumaba su sistema. De repente se encontró sola en la cabina de un avión dañado que volaba en las peores condiciones meteorológicas que había encontrado jamás, responsable de la vida de 220 pasajeros. Capitán. Capitán Rodríguez Walsh sacudió a su colega, pero estaba inconsciente, con una respiración superficial e irregular. El avión comenzó inmediatamente a desviarse de su rumbo, ya que el sistema de piloto automático, que ya tenía dificultades con los sistemas hidráulicos deteriorados, no podía compensar las fuertes turbulencias y las ráfagas de viento que estaban encontrando. Walsh agarró la radio con manos temblorosas. Centro de Atlanta, United 892. Tenemos una emergencia médica en la cabina. El capitán está incapacitado y ahora soy la única piloto disponible. Solicito asistencia y orientación de emergencia inmediata. United 892, recibimos su emergencia. Los equipos de emergencia médica están a la espera. ¿Cuál es su situación actual y su capacidad? Walsh intentó mantener la voz firme, pero el pánico era evidente.
Tengo 18 meses de experiencia en vuelos comerciales y nunca he manejado una emergencia de esta magnitud. Fallos múltiples en los sistemas, condiciones meteorológicas adversas y ahora estoy pilotando este avión sola. En la cabina de pasajeros, la gente podía sentir que algo catastrófico estaba sucediendo. La trayectoria de vuelo del avión se había vuelto errática, ascendiendo y descendiendo de forma impredecible, mientras Walsh luchaba por mantener el control con los sistemas deteriorados y sin ayuda. Los auxiliares de vuelo se movían por los pasillos, tratando de mantener la calma mientras se preparaban para lo que podría ser un aterrizaje de emergencia en las peores condiciones posibles. Sandra Martínez luchaba contra su propio pánico creciente al darse cuenta del alcance total de lo que estaban enfrentando. Un capitán incapacitado, un copiloto abrumado, múltiples fallos mecánicos y unas condiciones meteorológicas que superaban todo lo que había vivido en sus 15 años de experiencia como piloto. Miró a su alrededor, desesperada por encontrar a alguien que pudiera ayudar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Ella y Stella Williams. Ambas niñas estaban sentadas tranquilamente en sus asientos, sin entrar en pánico como los adultos que las rodeaban. En cambio, parecían estar procesando mentalmente la información y preparándose para actuar. Sandra recordó su conversación anterior sobre su amplia formación en emergencias y de repente se preguntó si había descartado unos conocimientos que podrían salvar la vida de todos. Ella y Stella habían estado supervisando la situación a través de todos los indicadores disponibles, los reflejos de los instrumentos, el comportamiento de la tripulación, las características de rendimiento de la aeronave y su propio conocimiento de los procedimientos de emergencia. Cuando se produjo la emergencia médica del capitán Rodríguez, reconocieron inmediatamente que el vuelo 892 se enfrentaba ahora a una crisis que superaba las capacidades normales de respuesta a emergencias. Stella, la copiloto Walsh, no tiene la experiencia necesaria para manejar lo que estamos enfrentando, dijo ella en voz baja. Va a necesitar ayuda y puede que seamos las únicas personas en este avión con la formación necesaria para proporcionársela. Lo sé, respondió Stella. Este es exactamente el escenario para el que nos preparó mamá. Una situación en la que las autoridades civiles se ven desbordadas y el entrenamiento militar se vuelve necesario para sobrevivir. Las gemelas se habían criado en una cultura militar que enfatizaba el servicio por encima del yo. Cuando la gente necesitaba ayuda, se la proporcionabas independientemente de que los demás reconocieran tus cualificaciones. Su madre les había inculcado que la experiencia conllevaba responsabilidad. Y esa responsabilidad no desaparecía solo porque otras personas subestimaran tus capacidades. ¿Deberíamos intentar acercarnos a la cabina?, preguntó Stella. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Walsh tendrá que pedir ayuda primero. Si nos acercamos sin que nos inviten, nos verán como niñas entrometidas en lugar de asistentes cualificadas. En la cabina, la copiloto Walsh estaba descubriendo que pilotar un avión dañado en condiciones meteorológicas adversas superaba todo lo que su entrenamiento la había preparado. Los problemas hidráulicos hacían que los controles respondieran cada vez menos. Los fallos eléctricos provocaban que las lecturas de los instrumentos fluctuaran de forma impredecible y las condiciones meteorológicas sacudían el avión con fuerzas que amenazaban con superar los límites estructurales. Centro de Atlanta, United 892, comunicó Walsh por radio, con la voz quebrada por el estrés. No creo que pueda manejar esto sola. El avión es cada vez más difícil de controlar y no tengo la experiencia necesaria para gestionar estas múltiples emergencias simultáneamente. United 892, recibido. Vamos a guiarla paso a paso por los procedimientos de emergencia. Primero, vamos a trabajar en estabilizar su trayectoria de vuelo y prepararla para una aproximación de emergencia. Pero Walsh sabía que la guía por radio no sería suficiente. Necesitaba a alguien en la cabina con ella, alguien que entendiera los sistemas de la aeronave y los procedimientos de emergencia a un nivel que pudiera complementar sus habilidades básicas de vuelo. Necesitaba otro piloto. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. La copiloto Walsh se acercó al sistema de intercomunicación de pasajeros y pronunció las palabras que todos a bordo temían oír.
Señoras y señores, les habla la copiloto Walsh. Hemos tenido una emergencia médica en la cabina y necesito saberlo inmediatamente. ¿Hay algún piloto militar, algún piloto de combate a bordo de este avión? La cabina estalló en murmullos y exclamaciones, mientras los pasajeros miraban a su alrededor desesperadamente, esperando que alguien diera un paso al frente. Los viajeros de negocios escudriñaron los pasillos. Las madres abrazaron a sus hijos y los pasajeros de edad avanzada cerraron los ojos en señal de oración. Todos buscaban un héroe, alguien con las habilidades necesarias para salvarles la vida. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Nadie se levantó, nadie levantó la mano. Nadie dio un paso al frente para afirmar que tenía la experiencia necesaria para llevar el vuelo 892 a tierra de forma segura. Un hombre de negocios en primera clase levantó la mano a medias y luego la bajó avergonzado. He tomado algunas clases de vuelo, le susurró a su compañero de asiento, pero nunca he pilotado nada más grande que un Cessna. Un mecánico jubilado en la fila 15 consideró decir algo. Había trabajado en aviones durante 30 años, pero nunca había pilotado uno. Sus amplios conocimientos de mecánica no le ayudarían a pilotar un Boeing 737 dañado en condiciones meteorológicas adversas. El silencio se prolongó, cargado de desesperación y miedo creciente. Los pasajeros empezaban a darse cuenta de que ningún piloto cualificado iba a salvarlos. Estaban atrapados a 37,000 pies de altura en un avión averiado, con solo un copiloto abrumado entre ellos y el desastre. Fue entonces cuando Ella Williams se levantó. «Señora», dijo con voz clara, que atravesó el ruido de la cabina, «mi hermana y yo podemos ayudarla». Toda la cabina se volvió para mirar a esta chica de 14 años que acababa de afirmar que podía ayudar a pilotar un avión comercial. Un murmullo de incredulidad recorrió a los pasajeros. Algunas personas incluso se rieron, pensando que estaban presenciando la ilusión de una adolescente bajo estrés. El señor Peterson, el hombre de negocios que se había quejado de que las chicas estuvieran en el vuelo, se levantó enfadado. «Esto es una locura», gritó. «No vamos a dejar que unas niñas jueguen con nuestras vidas. Alguien tiene que detener esta locura antes de que estas niñas nos maten a todos». Otros pasajeros comenzaron a expresar preocupaciones similares. Una madre que sostenía a su bebé parecía horrorizada ante la idea de que unas adolescentes estuvieran en la cabina. Un anciano sacudió la cabeza y murmuró: «Los jóvenes de hoy en día creen que lo saben todo». Pero Sandra Martínez, que había pasado todo el vuelo observando a ella y Estela, empezaba a ver algo que los demás no veían. No eran adolescentes típicos que presumían de habilidades que no poseían. Su comportamiento, sus conocimientos, su tranquila confianza bajo presión. Todo ello sugería un entrenamiento y una experiencia que iban mucho más allá de su aparente edad. «Chicas», dijo Sandra, acercándose rápidamente a sus asientos, «¿estáis absolutamente seguras de que tenéis la formación necesaria para ayudar en esta situación?» Stella se puso de pie junto a su hermana y ambas miraron a Sandra directamente a los ojos con una firmeza notable para su edad. «Señora, tenemos miles de horas de entrenamiento en simuladores de vuelo avanzados, un conocimiento exhaustivo de los sistemas de aeronaves y los procedimientos de emergencia, y una preparación específica para situaciones de fallo multisistema exactamente como la que está experimentando esta aeronave. Pero tenéis 14 años», protestó Sandra, aunque se dio cuenta de que les creía. «La edad no determina la experiencia», respondió ella con calma. «La formación, los conocimientos y la experiencia sí. Y nosotras tenemos las tres cosas». Las gemelas comenzaron a caminar hacia la parte delantera del avión, moviéndose con determinación y confianza, lo que hizo que los demás pasajeros se apartaran a pesar de sus objeciones. Al pasar por cada fila, ella comenzó a hablar con una voz clara que se escuchó en toda la cabina. «Me llamo Ella Williams y esta es mi hermana, Estela. Somos las hijas de la coronel Patricia Williams, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde niñas hemos recibido entrenamiento en simuladores de vuelo de grado militar y procedimientos de emergencia. Tenemos más experiencia en entrenamiento de vuelo que la mayoría de los pilotos comerciales reciben en sus programas de certificación inicial». Stella continuó sin interrupción.
Conocemos este tipo de avión por dentro y por fuera. Hemos estudiado todos los sistemas, memorizado todos los procedimientos de emergencia y recibido entrenamiento exhaustivo en escenarios que involucran múltiples fallas combinadas con condiciones climáticas severas. No somos niñas jugando. Somos personal entrenado que responde a una emergencia. El señor Peterson intentó bloquearles el paso. No me importa lo que digan, dijo en voz alta. No voy a dejar que unas adolescentes entren en la cabina para experimentar con nuestras vidas. Ella lo miró con unos ojos que reflejaban más sabiduría y determinación que muchos adultos. Señor, en este momento no tiene que elegir entre adolescentes y adultos que le ayuden. Su elección es entre personal entrenado que puede ayudar al copiloto o no tener ayuda en absoluto. No hay ningún otro piloto cualificado en este avión. ¿Cómo sabemos que realmente están entrenados?, preguntó un pasajero desde el centro de la cabina. Sin dudarlo, Stella comenzó a recitar especificaciones técnicas que acallaron a los escépticos. Este avión es un Boeing 737-800 con motores CFM 576-7B. Las indicaciones de emergencia actuales sugieren un fallo del sistema hidráulico, una degradación del sistema eléctrico que afecta a la distribución de la energía de reserva y condiciones meteorológicas adversas, incluyendo vientos cruzados que superan los 40 nudos con cambios de dirección superiores a 90 grados. Ella continuó con la evaluación técnica. Los procedimientos de aproximación de emergencia en estas condiciones requieren una compensación manual del control de vuelo para el empuje asimétrico, limitaciones de la dirección asistida hidráulicamente y velocidades de aproximación calculadas y ajustadas para el aumento de peso del avión debido al combustible que no se puede descargar de forma segura en las condiciones meteorológicas actuales. La cabina se quedó en silencio. No eran las palabras de unos niños que fingían saber de aviones. Era el lenguaje de profesionales de la aviación cualificados que discutían retos técnicos específicos que requerían conocimientos especializados para comprenderlos. Sandra tomó una decisión. Los llevaré a la cabina, anunció a la cabina. En ese momento, cualquier ayuda cualificada era mejor que ninguna ayuda. Mientras los gemelos se dirigían hacia la parte delantera del avión, podían oír las comunicaciones por radio cada vez más desesperadas de la copiloto Walsh con el control de tráfico aéreo. Su voz se quebraba bajo la presión de intentar gestionar una emergencia que superaba su nivel de experiencia. Centro de Atlanta, United 892. Tengo dificultades para mantener el control del avión. Las condiciones meteorológicas, combinadas con los fallos del sistema, superan mi capacidad de compensación. Necesito orientación inmediata sobre los procedimientos de aproximación de emergencia para estas condiciones. United 892. Vamos a guiarle paso a paso por los procedimientos. En primer lugar, reduzca la potencia del motor restante al mínimo para la aproximación y prepárese para realizar ajustes manuales de compensación para compensar el empuje asimétrico. Pero la voz de Walsh volvió a sonar temblorosa por la incertidumbre. Centro de Atlanta. No estoy segura de poder ejecutar estos procedimientos de forma segura. Nunca he realizado cálculos de aproximación manual en estas condiciones con los sistemas del avión deteriorados. Fue entonces cuando Sandra llamó a la puerta de la cabina. Señora, tengo 2 pasajeros que afirman tener una amplia formación en vuelo y conocimientos sobre procedimientos de emergencia. Solicitan permiso para ayudarle. A través del intercomunicador, la voz del copiloto Walsh estaba cargada de desesperación. Que suban. En este momento, aceptaré cualquier ayuda que pueda obtener. Sandra abrió la puerta de la cabina y ella y Stella Williams entraron en la cabina de pilotaje de un avión comercial que luchaba por su vida. Lo que vieron allí habría abrumado a la mayoría de los adultos. Paneles de instrumentos parpadeando con luces de advertencia. El radar meteorológico mostrando un enorme sistema de tormentas directamente delante y un capitán inconsciente desplomado en su asiento, mientras un joven copiloto luchaba con los controles que cada vez respondían menos. El copiloto Walsh miró a las 2 adolescentes y sintió que se le encogía el corazón. Por favor, decidme que sois mayores de lo que parecéis, dijo desesperada. Señora, tenemos 14 años.
respondió ella con sinceridad. Pero tenemos la formación y los conocimientos necesarios para ayudarla a aterrizar este avión de forma segura. Walsh los miró fijamente durante un momento, procesando la imposibilidad de su situación. Luego miró el panel de instrumentos, el radar meteorológico que mostraba condiciones que podrían matar a todos a bordo y al capitán inconsciente que ya no podía ayudarla. «Demuéstrenlo», dijo simplemente. Ella se dirigió inmediatamente al puesto del capitán y comenzó a examinar las pantallas de los instrumentos con la eficiencia sistemática de un piloto entrenado. El sistema hidráulico muestra un fallo con una caída de presión por debajo de los parámetros operativos mínimos. Los sistemas eléctricos de reserva están funcionando con energía de emergencia y quedan aproximadamente 20 minutos de reserva. El radar meteorológico indica turbulencias severas con cizalladuras de viento incrustadas que requieren cálculos vectoriales de aproximación específicos para evitar daños estructurales. Stella se colocó en el panel de ingeniería y comenzó a dar información crítica. El combustible restante es para 32 minutos al ritmo de consumo actual. El apagado del motor número 2 ha creado un empuje asimétrico que requiere una presión constante sobre el timón para mantener el control direccional. El estado del tren de aterrizaje es incierto debido al deterioro del sistema eléctrico. El copiloto Walsh sintió una oleada de esperanza por primera vez desde que el capitán Rodríguez se había desmayado. No se trataba de niños jugando con los controles de un avión. Eran personas entrenadas que entendían exactamente a qué se enfrentaban y sabían cómo abordarlo. «¿Qué recomiendan?», preguntó Walsh, dispuesto a aceptar cualquier ayuda que pudiera salvar la vida de todos los pasajeros. Ella y Stella intercambiaron una mirada, accediendo mentalmente a años de entrenamiento y miles de horas de preparación para esta situación exacta. Estaban listas para demostrar que los héroes pueden tener cualquier edad, procedencia y apariencia. «Primero, estabilizamos el avión», dijo ella con calma y autoridad. «Luego calculamos un vector de aproximación que tenga en cuenta las condiciones meteorológicas y las limitaciones del avión, y luego llevamos a todos a casa sanos y salvos». La parte más increíble de la historia apenas está comenzando. Estas dos jóvenes extraordinarias están a punto de demostrar habilidades que sorprenderán a pilotos experimentados y salvarán la vida de todos los pasajeros del vuelo 892. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción si quieres ver cómo ella y Stella demuestran que la edad es solo un número cuando se tiene la formación y la determinación adecuadas. Y dime en los comentarios, ¿crees que habrías confiado tu vida a estas adolescentes en esta situación? Su experiencia está a punto de someterse a la prueba definitiva. La cabina del vuelo 892 se había convertido en una sala de guerra donde ella y Stella Williams estaban a punto de demostrar que la experiencia no tiene requisitos de edad. La copiloto Walsh observaba con asombro cómo estas dos adolescentes tomaban inmediatamente el control de una situación que la había abrumado durante los últimos 30 minutos. Ella se sentó en el asiento del capitán y comenzó el diagnóstico sistemático que salvaría a todos los pasajeros o confirmaría sus peores temores. Sus manos se movían por los paneles de instrumentos con la confianza de alguien que había estudiado cada interruptor, cada pantalla y cada procedimiento de emergencia de este tipo de avión. «Stella, necesito que confirmes el estado del sistema hidráulico mientras evalúo nuestras opciones de aproximación», dijo ella, con la voz tranquila y autoritaria de alguien entrenado para la gestión de crisis. «El sistema hidráulico ha fallado por completo», informó Stella desde el panel de ingeniería. «El sistema B está funcionando al 60% de su capacidad con fluctuaciones de presión intermitentes. El sistema C es funcional, pero muestra indicadores de estrés que sugieren que podría fallar si encontramos turbulencias severas durante la aproximación». Ella asintió con la cabeza, procesando esta información mientras analizaba simultáneamente los datos del radar meteorológico que mostraban un escenario de pesadilla por delante. «Copiloto Walsh, ¿cuál es nuestra distancia actual a Atlanta y qué opciones de aproximación tenemos disponibles?» Walsh, que había estado luchando por gestionar múltiples flujos de información,
Se sintió aliviado de que otra persona se encargara del análisis técnico. Estamos a 43 millas y la aproximación a Atlanta nos ofrece la pista 27 izquierda, pero las condiciones actuales incluyen cizalladuras de viento que superan los parámetros de aproximación seguros. Muéstrame los datos meteorológicos, pidió ella. Y cuando Walsh mostró la información del radar, ambos gemelos reconocieron inmediatamente patrones que supondrían un reto incluso para los pilotos más experimentados. Se trata de una formación de supercélulas con rotación incrustada. Stella observó. Las cizalladuras del viento son direccionales y verticales, con cambios de velocidad que superan los 60 nudos en distancias inferiores a 2 metros. Los procedimientos de aproximación estándar no funcionarán en estas condiciones. Ella ya estaba calculando alternativas en su cabeza, basándose en escenarios de entrenamiento que simulaban exactamente estas condiciones. Tenemos que ejecutar una aproximación militar modificada, con un ángulo de descenso más pronunciado, una velocidad de aproximación inicial más alta, con una desaceleración rápida y una compensación manual de los efectos de la cizalladura del viento. El copiloto Walsh miró a estas adolescentes con un respeto cada vez mayor. Nunca he realizado ese tipo de aproximación. No forma parte de la formación estándar de la aviación comercial, pero sí de la formación militar de emergencia, explicó ella. Y con los sistemas degradados de nuestro avión, es nuestra única opción para llegar con seguridad a la pista. Lo que sucedió a continuación se comentaría en los círculos de aviación durante años. Ella Williams, una chica de 14 años, comenzó a coordinar una aproximación de emergencia que combinaba cálculos matemáticos avanzados, análisis meteorológico en tiempo real y gestión de los sistemas de la aeronave a un nivel que impresionó incluso a los controladores aéreos que les guiaban. Aproximación a Atlanta, United 892. Ella habló por radio, con su voz joven, firme y profesional. Solicitamos autorización para un perfil de aproximación modificado. Vamos a ejecutar un descenso a alta velocidad con compensación manual de la cizalladura del viento debido a las limitaciones del sistema de la aeronave. United 892. ¿Quién habla? Nos comunicábamos con el copiloto Walsh. Aproximación a Atlanta. Aquí el personal de asistencia de emergencia. El copiloto Walsh sigue siendo el piloto al mando, pero yo estoy proporcionando apoyo técnico para los cálculos de aproximación y la gestión de los sistemas. Aproximación a Atlanta, United 892. Estamos encontrando fuertes cizalladuras de viento a 4,000 pies. Ella se comunicó por radio, compensando con ajustes de potencia y compensación manual. Solicito confirmación de que el equipo de emergencia está colocado y listo. El equipo de emergencia del United 892 está a la espera. Los equipos médicos de bomberos y rescate y los ingenieros estructurales están todos en posición. Están haciendo un excelente trabajo ahí arriba. La aproximación que estaban ejecutando requería una sincronización milimétrica, una coordinación perfecta entre los 3 miembros de la tripulación y cálculos matemáticos que se realizaban en tiempo real bajo una presión de vida o muerte. Cualquier error podía provocar un fallo estructural, la pérdida de control o el impacto con el terreno a velocidades que matarían a todos los pasajeros. Aproximación a Atlanta, United 892. No podemos confirmar el despliegue del tren de aterrizaje debido a fallos en el sistema eléctrico. Solicito aplicación de espuma en la pista 27 izquierda y preparación para un posible aterrizaje de emergencia con el tren de aterrizaje retraído. Copiloto Walsh, necesito que se prepare para los procedimientos de frenado manual. Si nuestros sistemas antibloqueo fallan, tendremos que evitar el bloqueo de las ruedas mediante la modulación de la presión. Lo que ocurrió en los 2 últimos minutos de la aproximación del vuelo 892 se convertiría en legendario en la historia de la aviación. Ella Williams, guiando al copiloto Walsh a través de los controles, mientras Stella gestionaba los sistemas y proporcionaba información crítica, llevó un Boeing 737
dañado a través de unas condiciones meteorológicas que habían obligado a permanecer en tierra a otros aviones con fallos en los sistemas que deberían haber hecho imposible el aterrizaje. A 50 pies de altitud, llamó Stella, se requiere compensación del efecto suelo debido a las condiciones del viento. Flaring ahora, anunció ella, guiando a Walsh a través del delicado procedimiento de transición del descenso a la actitud de aterrizaje, mientras compensaba las ráfagas de viento que intentaban empujarlos fuera de la línea central de la pista. El vuelo 892 tocó tierra en la pista 27 izquierda con un aterrizaje firme pero controlado. El tren de aterrizaje, a pesar de los problemas eléctricos, se desplegó correctamente y mantuvo los sistemas de frenado, aunque degradados, lo que permitió que el avión se detuviera de forma segura dentro de los límites de la pista. El equipo de emergencia los rodeó inmediatamente, pero no fue necesario. Ella y Stella Williams habían llevado a todos a casa sanos y salvos. Esta increíble historia nos recuerda que nunca debemos juzgar un libro por su portada y que, a veces, las personas más extraordinarias están sentadas a nuestro lado, esperando su momento para cambiar el mundo. Ella y Stella Williams demostraron que los héroes vienen en todas las formas y que la experiencia, el coraje y el servicio no tienen límites de edad. Si esta historia te ha inspirado tanto como a millones de personas, asegúrate de suscribirte para escuchar más historias increíbles de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Y quiero saber qué suposiciones has hecho sobre las personas que esta historia ha cambiado. ¿Cómo verás a los jóvenes de manera diferente después de conocer a Ella y Stella Williams? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación, porque historias como esta nos recuerdan que el potencial existe en todas partes y que los héroes a menudo se encuentran en los lugares más inesperados.